o menos igual a como yo lo cuento aquí en varios artículos. Hay algunos bastante buenos en Radiology, recientemente uno de JR, donde hacen un resumen de cómo tenemos que abordar con placa simple el tumor. Y vamos a ir viendo poco a poco. El primero es la edad. Esta tabla, hay tablas varias, esta tabla está sacada de Greenspan y realmente pues nos viene a ser bastante útil, sobre todo si pensamos en niños. Solamente hay dos tumores malignos, no tenemos que comernos más el coco, el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma. Solamente si son bebés vamos a tener las metástasis en neuroblastoma. Y a partir de los 20-30 años donde podemos empezar a ver tumores malignos. Y luego hay una variedad de tumores benignos que tienen una edad de aparición normalmente en la segunda década, tercera década, que van a ser donde solemos ver este tipo de tumores. Pero también recordaros que si hay algún tumor que no se diagnostica cuando el individuo tiene 30 años, pues podemos verlo mejor con 50. Básicamente, alguien que tenga menos de 30 años, estos son los 10 tumores que puede tener, sin que veamos cómo es la imagen ni nada, evidentemente. El quiste simple, el tumor de célula gigante, quiste osodorismático, que lo pongo el mismo número porque muchas veces sabéis que pueden estar relacionados. Por supuesto, el fibroma nosificante, la displasia fibrosa, condroblastoma, osteoblastoma, osteoma osteoide y granuloma eosinófilo. Esos son los benignos que solemos ver. Insisto, tumores, porque la infección puede darnos imágenes parecidas a los tumores. Y como tumores malignos, quitando el neuroblastoma, la metástasis en los bebés, pues están el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma. Si sabemos esto básicamente, pues ya es una forma de no quedarnos callados cuando veamos una placa. Este ejemplo está sacado de una página que para mí es buenísima, que es una página holandesa, el Radiology Assistant, donde dividen un poco por edades y localización ya qué tipo de tumor van a ver, que son los que básicamente os he comentado. Y aquí ya hay una cosa que quiero deciros. Por ejemplo, en la epífisis, en una persona joven, el único tumor que podemos ver es el condroblastoma. En un adulto, el tumor de célula gigante y, como han puesto aquí algún ejemplo, la geoda. Y tanto en una edad como otra, las infecciones. Prácticamente no hay otro tipo de tumor que afecte solamente a la epífisis. Evidentemente vamos a poder tener excepciones, pero básicamente una cosa que ya sí que no se debe quedar en la mente. Luego, por supuesto, en los adultos, pues la metástasis y el mieloma es la lesión tumoral que siempre tenemos que descartar y que normalmente van a tener una localización diafisaria. La afectación de partes blandas, la rotura cortical y la masa, pues muchas veces para cualquiera que vea esto piensa en un tumor maligno, pero tenemos que asociar que malignidad y agresividad no es lo mismo. Hay tumores benignos que son localmente agresivos pero no son malignos y, por ejemplo, la infección es muy agresiva, puede dar unas imágenes terribles, pero es una lesión que, bueno, pues el tratamiento antibiótico bien manejado es una lesión que podemos calificar como benigna. Y lo que sí tenemos que tener en mente que hay un tumor que, me voy a perder la expresión, que es un auténtico cabrón, el sarcoma de Ewing. Aquí esto nos ha pasado más de una vez. La placa, ni sabiendo que aquí hay un tumor de 6 centímetros, lo podemos ver. Siempre ponemos la imagen esta del lobo disfrazado de cordero. Este era un chaval joven que vino para hacerse un artrotaje de cadera, no tenía claustrofobia, no estaba la resonancia y mirad qué lesión tenía. Una masa de parte blanda, una lesión lítica, una masa de parte blanda afectando a todo el hueso ilíaco. Un sarcoma de Ewing que el pronóstico, sobre todo cuando localiza en la pelvis, es terrible, ¿eh? Pero este otro caso, por ejemplo, una lesión lítica aquí en la tibia, de bordes bien definidos, le hacemos el TAC, no vemos cortical, vemos masa de parte blanda, le hacemos la resonancia, vemos también la masa de parte blanda. La tendencia de muchos de nosotros es decir, joder, pues esto va a ser un tumor agresivo, tal. Esta es la imagen típica, característica del tumor de célula gigante. El tumor de célula gigante es un tumor localmente agresivo, pero no es un tumor maligno. Hay descritos casos incluso a lo mejor de metástasis pulmonares que incluso evolucionan bien, pero la imagen del tumor de célula gigante a nivel local suele ser una lesión lítica tipo 1B y si hacemos alguna técnica de imagen, de hecho
este caso, nosotros la biopsia la hacemos simplemente con la ecografía, no necesitamos otra cosa. Un concepto que hay, que algunas veces leemos, es de sauserización, que realmente es un palabra que yo no sabía dónde venía, y resulta que viene de que saucer es la tacita donde se pone la taza del té o del café, y tiene como una depresión central. Entonces, es lo que vemos aquí, es como una depresión del hueso con unos márgenes abiertos, con lo cual esto no quiere decir que esta lesión que lo había puesto al principio y que tiene tanta masa de parte blanda, realmente es una lesión ósea que está creciendo hacia afuera. Este era un fibrosarcoma de bajo grado. Los famosos patrones de destrucción, que yo creo que más o menos todos conocemos, geográfico, apolillado, permeativo, típico de tipo 1A, el fibroma osificante, lesión lítica de borde bien escleroso, como veis bien aquí. El tipo 1B, como acabo de decir, el tumor de célula gigante. ¿Qué quiere decir 1B? El borde no es escleroso, pero lo podemos dibujar perfectamente a lápiz. ¿Cómo lo diferencio del 1C? Por el 1C la lesión es muy parecida, pero si intento dibujarlo hay una zona en la que me pierdo. 1C es un mayor grado de agresividad, el tumor de célula gigante puede ser 1C, pero un osteosarcoma, un fibrostecitoma maligno y otros tumores malignos pueden ser 1C. Con el 1B más o menos me puedo quedar tranquilo, con el 1C tengo que mosquearme. El patrón apolillado característico del mieloma, todos sabéis el cráneo sal y pimienta, y después está el patrón permeativo, como este que veis aquí en el húmero, propio de la metástasis. Aquí tengo que hacer también otro apunte de abuelo Cebolleta. La palabra permeativo en español no existe. Si pensáis, no hay ninguna otra esfera de la vida en la que utilicemos permeativo. ¿Qué pasó? Pues bueno, a mí la historia esta la contó Víctor Pérez Candela. Cuando se tradujo el primer libro, Permeative, que es infiltrativo, el tío se lo inventó, puso permeativo. Si vais a RAE, pues evidentemente la palabra no aparece. Para los que no tengan interés en el diccionario, si en Google metéis RAE, aparece esta señorita que a lo mejor os interesa más. ¿Qué otros patrones podemos ver? El patrón escleroso. El patrón escleroso, por ejemplo, este típico de un islote óseo, pero también este otro. Muchos me diréis, si veo que un paciente de 70 años, me diréis, una metástasis, un carcinoma de próstata. Bueno, pues esto era una enfermedad de Payet. O sea que tenemos que tener cuidado porque la imagen hay veces que nos puede confundir. Tenemos que saber que incluso mejor en este caso, por ejemplo concreto, nadie se creía, nosotros cuando hicimos enfermedad de Payet no se lo querían, hicimos la biopsia y fue enfermedad de Payet. O este patrón escleroso, una matriz osteoide característico de osteosarcoma. Hay veces que vamos a tener patrones mixtos, como este que veis aquí, de un osteosarcoma de ilíaco, con zonas líticas y zonas de esclerosis y matriz ósea, o esta imagen de un linfoma óseo que también da un patrón mixto. El tamaño de la lesión, bueno, pues el tamaño, como veis aquí a Sofía Loren, pues realmente sí que importa, ¿no? En general, si es una lesión grande, pues tenemos que pensar que va a ser maligna, aunque ya os he dicho que el fibroma osificante, por ejemplo, puede tener gran tamaño, pero hay quien veces que, por ejemplo, lo utilizamos como un criterio para intentar diferenciar uno de los grandes problemas que tenemos, diferenciar el encondroma del condrosarcoma. Los 5 centímetros es el límite donde establecemos como para que una cosa pueda ser una u otra. Y también para diferenciar el osteomastoide del osteoblastoma, por criterios se emplean los 15 milímetros, otros autores emplean los 20, pero nos puede servir. La localización, bueno, esta tabla está modificada del Greenspan. Aquí vienen bastante más tumores los que os estoy mencionando por localización y tal. Evidentemente no nos la debemos saber de memoria, pero la tenéis en este magnífico libro. El que no lo tenga no sé qué espera para no comprarlo. Que, bueno, aquí hay algunos autores por aquí sentados y también por la sala. Con esta localización, por ejemplo, esto que os he dicho, si a mí me enseña este tumor, yo prácticamente solamente tengo un diagnóstico. Es una lesión lítica, está en el trocánter mayor. El trocánter mayor, anatómicamente, una epífisis. Una persona joven, pues un condroblastoma.
Hay muchos tumores que según la localización, bueno, todos sabéis, por ejemplo, el lipoma del calcáneo, los hemangiomas en las vértebras, es el indicador más fiable de agresividad. Sigo insistiendo en agresividad, no malignidad. Cuando el margen tiene ausencia de esclerosis, indica agresividad. Y como ya os he mencionado, tumor de célula gigante, osteomielitis, el granuloma eosinófilo pueden tener patrones locales de agresividad. Mirad estos ejemplos que está también sacado de radiología System, un osteosarcoma, pero mirad también esta infección o este granuloma eosinófilo. Son patrones aparentemente infiltrativos con reacciones periósticas que nos sugieren malignidad. Claramente el osteosarcoma, esto no nos queda ninguna duda, pero mirad la infección del granuloma eosinófilo, qué imagen tienen. La matriz tumoral es otro parámetro importante que tenemos que intentar reconocer. Muchas veces lo podemos hacer con la placa simple, pero indudablemente el mejor método para ver el patrón de matriz tumoral va a ser el TAC. Entonces vamos a tener la típica matriz osteoide, como este osteosarcoma parostal que estáis viendo aquí, o esta matriz osteoide de un osteosarcoma de pelvis, que estáis viendo aquí. Las típicas calcificaciones en virgulita, en circulito, en coma de la matriz condroide, en este caso era un encondroma, o este aspecto de vidrio deslustrado que es muy característico de la displasia fibrosa. Aunque la displasia fibrosa también hay veces que tiene esta calcificación como muy homogénea, también muy característica de ella, en un hueso que está aumentado de tamaño, que es otra de las características de la displasia fibrosa. Hay veces que podemos ver erosiones endostales que pueden aparecer tanto en la mencionada displasia, en el quiste óseo simple, pero también en la metástasis, como veis en este caso de aquí. La insuflación, pues una de las típicas de encondroma en los dedos, pues lógicamente la falange no da sitio, el condroma crece muy lentamente, va insuflando el hueso. El tumor de célula gigante, otro que característicamente, sobre todo si se asocia a componente quiste osteoenigmático, puede mostrar este patrón insuflante. Pero también hay otras lesiones que lo pueden tener. Esto es un plasmocitoma, o bueno, lo típico, el quiste osteoenigmático que veis a la izquierda, mientras que a la derecha es una lesión muy rara que es la displasia fibrocartilaginosa. La reacción perióstica, otro de los parámetros que nos va a permitir definir agresividad de baja agresividad. Las continuas, baja agresividad, la discontinua, muy alta agresividad. Típico de reacción perióstica continua sólida, el osteoma osteoide. Aquí lo veis en la placa simple. En la placa simple muchas veces no podemos ver el nidus, en cambio sí podemos verlo en el TAC. Una displasia fibrosa con una reacción perióstica continua en contrafuerte. Reacción que también puede aparecernos a veces, como veis aquí, en este condrosarcoma de superficie. La discontinua, la típica del sol naciente, el cepillo, el triángulo de Kaufman, que sois las que estáis viendo aquí dibujadas. Pues aquí veis un caso de un osteosarcoma y un sarcoma de Ewing con las capas de cebolla. Este otro osteosarcoma que ya hemos visto y un triángulo de Kaufman. Y una cosa importante, hay lesiones que nunca tienen reacción perióstica, con lo cual eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. La displasia fibrosa, el encondroma, el fibroma nosificante y el quiste simple. Nunca tienen reacción perióstica, salvo que ocurra esto. Este era un caso de un niño que a nosotros nos parecía que esto era un fibroma nosificante, pero tenía reacción perióstica. ¿Qué había pasado en este niño? Porque había tenido una fractura. Entonces estas lesiones que os acabo de mencionar, si se fracturan, porque al fin y al cabo son zonas débiles del hueso, pueden, al hacer la reparación, dar una reacción perióstica. Y por último, tenemos que definir si el tumor es poliostótico o no. Curiosamente, hay muchos tumores benignos que son poliostóticos, desde la propia enfermedad de Payet, que no es un tumor, pasando por la displasia fibrosa, el fibroma nosificante, la exóstosis, en fin. Y los malignos, por supuesto, la metástasis, el mieloma y muchas veces el linfoma tienen localización poliostótica. No es frecuente, yo no he visto por lo menos ninguno, un Ewing, un osteosarcoma, un fibrohistiocytoma maligno poliostótico, pero están descritos en la literatura. Y el resumen, que yo creo que la verdad que os quede clarísimo,
Para mí, la radiografía siempre es fundamental para el diagnóstico de la lesión, o sea, eso es evidente. Una vez que conocemos todos los parámetros estos, pues podemos hacer pues lo típico, el Fibonacci, que yo creo que conocemos casi todo del libro del GENS, que está bastante bien y que nos ayuda cuando veamos una lesión lítica a no quedarnos callados y que yo creo que todo el mundo debería de conocer. Otro de Radiology Assistant, este está modificado, traducido por mí. Abordar la lesión, ellos pasan un poco del tipo 1A, B y C, lo resumen en este cuadrito muy bien. Lesión bien definida, más definida o esclerótica, y lo dividen por rango de edad. Y bueno, no vamos a repetir porque más o menos ya lo he dicho, pero fijaros que cualquier edad y cualquier imagen puede provocar la infección. La infección siempre tenemos que tener en la mente. Y a mí me gusta realmente hacer este camino, digamos. Como habéis visto, sabemos, es un tumor o no, y una vez que lo sabemos, yo lo que procuro ver si hay matriz ósea para etiquetarlo de óseo, si hay matriz cartilaginosa, si es un tumor que puede venir de la médula ósea, si son vasculares, tumores de células gigantes, en fin, la verdad es que no hay tantos tumores que podamos tener en mente como para hacer un diagnóstico en el 95% de los casos prácticamente de certeza. Y me gusta poner esta caricatura del hermanito de Mafalda, que después de pintar a toda casa le dice: ¿no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? Y yo os digo: ¿no es increíble lo que puede tener adentro una placa simple? Y ya con esto cierro el pico.